hecho, pues hablando, de hecho, pues hablando sobre la historia, hay que considerar que hay tres pues aspectos que beneficiaron o que propiciaron el desarrollo tanto de la química como de otras áreas, ¿no? Física, biología. Uno de ellos pues sería el descubrimiento de los elementos, ¿no? O sea, conforme se fueron descubriendo, pues entonces empezaron a clasificar. Esto pues, a su vez iba de la mano con el estudio de las propiedades, ¿no? Y aparte empezaron a surgir conceptos que ya tengo entendido que ya revisaron en clases anteriores, por ejemplo, lo de la masa atómica, el peso atómico, el número atómico, y entonces cómo se empezaban a relacionar esos conceptos entre ellos. No puedo avanzar en la presentación. Ahí voy. Listo, perdón. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito de las cosas más pues significativas en esto que es la historia de la tabla periódica y vamos a empezar hablando sobre el descubrimiento de nuevos elementos químicos. Ya mencionamos que al principio pues se consideraba simplemente cuatro cosas que veían en la naturaleza. Después se dieron cuenta de que había muchísimas más. Y en la antigüedad, en fechas pues desconocidas, ¿no? Por la vaguedad de la información, pero se sabe que ya se conocían algunos otros elementos, como el oro, la plata, el cobre, el plomo, el mercurio. Por ejemplo, pues se sabía que el mercurio era tóxico, se sabía que con el plomo se podían hacer armaduras, yelmos, espadas. Obviamente tenían conocimiento de los metales preciosos, ¿no? El oro, la plata, que pues la gente acumulaba sus riquezas basándose en esos elementos. Posteriormente, en el siglo XXVII, pues se empieza a establecer ya también las bases de qué es lo que hace a una sustancia que sea un elemento, cómo se define un elemento. Entonces, esa definición o la primera definición como aceptada general la da Robert Boyle, que era un científico inglés, y bueno, él establece que un elemento es la sustancia que ya no puedes dividir en ninguna otra más, ¿no? Es una sustancia, valga la redundancia, elemental, esa ya no tiene división, pero esa sustancia nos permite combinar con otros elementos más para crear nuevas sustancias que serían los compuestos. Y a final de cuentas, todo esto pues revoluciona un poco porque ya la metodología de la investigación pues también varía. Se dan cuenta de qué es lo que tienen que buscar al momento de estar descubriendo, cazando nuevos elementos. Y de hecho el primer elemento que se descubre científicamente, ya con un estudio, con una metodología, con experimentación, sería el fósforo. Siguieron habiendo nuevos descubrimientos y llegamos al siglo XVIII donde ahí lo que tuvo un boom, un auge, fue la del descubrimiento de gases, ¿no? O sea, un gas es a lo mejor pues más complicado de ver, es algo que no vemos, por ejemplo, el aire, sabemos que está ahí, no lo vemos, tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene hidrógeno, entonces pues se empiezan a hacer descubrimientos, se empiezan a hacer experimentos y entonces se dan cuenta que no solamente son esos gases, sino que hay otros más. Y ahí es cuando empieza también la gente, los científicos, a enlistar estos descubrimientos, a enlistar estos elementos y a clasificarlos. Lavoisier, que fue un químico, físico francés también de este siglo, escribió lo que él le llamó una lista de sustancias simples. Él no les puso el nombre de elementos, les puso sustancias simples, que eran las sustancias más elementales que existían en ese entonces y que constaba de 33. Eh, Seguimos para el siglo XIX, donde esa lista de 33 elementos ya había crecido
para 1830 ya existían 55 elementos y ya también se estaban pues puliendo, pues mejorando las formas en que se iban descubriendo. Por ejemplo, para ese siglo se inventa el espectroscopio, entonces pues ahí se observaban de diferente manera los elementos y ahí se pudieron descubrir algunos más. El espectroscopio pues es un equipo que usa las, las bandas electromagnéticas para poder ver e identificar diferentes componentes. Estas pues generan una línea espectral de un color diferente y de hecho este suceso daba pues el origen a los nombres. Por ejemplo, ahí tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, cesio, que viene del latín, que significa azul, precisamente porque su banda era azul, el talio, por el tallo de las hojas que era verde, el rubidio, color rojo, etcétera. Entonces, les comentaba, se empiezan a descubrir elementos y empieza ahora no solamente una cronología en su descubrimiento, sino también una cronología en cómo se empezaron a clasificar. Esto es algo meramente de historia y bueno, les platico un poco. Perdón, le piqué mal. Teníamos que para mediados o principios del siglo XIX ya había arriba de 50 elementos químicos descubiertos. Entonces, esa época aproximada, pues ya también se empezaban a clasificar de otra forma, no solo enlistarlos como un dictado, sino una clasificación que los agrupara de diferentes formas, según sus similitudes, según su apariencia, según cuánto pesaban, etcétera. Entonces, la primera clasificación, por así decirlo, reconocida es la que hace Dobreiner. Dobreiner era un científico alemán que en 1817 él agrupa todos los elementos químicos existentes en esa época, o bueno, descubiertos en esa época, en triadas. Él les llamaba triadas, eran grupos de tres según sus similitudes. Por ejemplo, él tenía una triada que incluía el cloro, el bromo y el yodo. No, nosotros ahorita sabemos que esos tres componentes son halógenos y que sí se parecen, y con ellos podemos hacer sales que, si los tenemos en un estado natural los podemos encontrar, o bueno, su estado como elemental aparecen en forma de gases o que son muy volátiles y que pueden hacer sales, pueden hacer cloruros, ¿no? Tenemos, de hecho, los tres pueden usarse como desinfectantes, o sea, tienen características que ahorita ya podemos asentar como muy similares, pero en ese entonces, pues ya más o menos se empezaba también a notar esa similitud que existía entre los diferentes elementos. Dentro de estos grupos o triadas que él exponía, pues se observaba que sus pesos o su masa atómica pues iba aumentando, ¿no? El segundo componente de la triada siempre era un elemento que tuviera un peso intermedio y bueno, o sea, llevaba cierta lógica. Eh, Él siguió con sus triadas y logró hasta 1850 establecer por lo menos 20. Y pues era una clasificación muy coherente que sin embargo, pues con los descubrimientos que vinieron en esa época y posteriormente, pues se vio que no era suficiente. Luego llegaron más científicos pues a indagar, a investigar sobre estos mismos temas. El primero de ellos pues fue, bueno, no el primero, sino los que le siguieron y de mayor relevancia fue un par de científicos, eran de diferentes nacionalidades, no lo recuerdo bien. Uno es Chancourtois y Newlands, que entre o bueno, inicios de los 60, en 1800, eh, ellos enunciaron una ley de las octavas. Entonces ellos dijeron, ok, aquí ya hay triadas, ya tienen sus características similares esos elementos, pero si los colocamos en orden, o sea, si desdoblamos, por así decirlo, las triadas y los vamos colocando una tras otra, nos empezamos a dar cuenta que cada 8 elementos alguna propiedad se repetía.
Entonces ahí ya empezamos no solamente con la clasificación, sino que ahí ya empezamos un poco con la ley de la ley de las propiedades periódicas, donde a lo largo de toda la tabla periódica va a haber propiedades, va a haber situaciones que se van a ir repitiendo, un patrón. Ellos enunciaron que este patrón se observaba cada 8 elementos y entonces ellos los clasificaron así y ya no los organizaron en triadas, sino los organizaron en octavas. Ahí ya era un poco diferente. Sin embargo, se dieron cuenta que había elementos en los que ya dejaba de cumplirse. Ellos tenían su secuencia y, y había un punto donde ya las octavas pues ya no cumplían con estas predicciones o proyecciones que ellos hacían. Entonces al final pues fue una clasificación que sí tenía cierta lógica, al igual que la de Dobereiner, pero que pues también para los descubrimientos y avances que existen en esa época pues resultó insuficiente, ¿no? Y pues hay que tener en cuenta que estamos hablando todavía de una edad temprana, ¿no? En el desarrollo de la ciencia, estamos hablando todavía de los 1860 aproximadamente. Eh, no pasó mucho tiempo, algunos años, en 1869, para que Meyer, otro científico alemán, los alemanes estaban muy metidos con esto de la clasificación de los elementos químicos, él puso que existía una evidencia en la periodicidad, particularmente en el volumen atómico, ¿no? Eh, el volumen atómico se refiere bueno, qué tanto espacio ocupa eh, un átomo, y esto es en función a qué tanto radio existe entre el núcleo del átomo a su átomo más, a su electrón más externo. Esto es un radio iónico que al final de cuentas, recordando un poco la fórmula de volumen de geometría, pues nos vamos a dar cuenta que eso nos da el volumen. Entonces, él encontró que esta relación pues era muy significativa y en base a eso pues él acomodó los elementos. No todos crecen, sino como ya habíamos dicho, hay una periodicidad. Entonces empieza a haber cierto patrón de crecimiento en el tamaño del átomo y luego pues empieza también a disminuir. Y así él los fue acomodando, siguiendo ese patrón. Y finalmente, ese mismo año, casi empatado, o sea, él ya había propuesto eso cuando llega un científico ruso de apellido Mendeleev, y bueno, pues le dice con permiso, y él presenta una tabla más avanzada que la que existía con sus contemporáneos, y, y él da en evidencia que no es solamente el volumen atómico lo que se empieza a mostrar cierta repetición o cierto patrón en toda la secuencia de elementos, sino que él los clasifica anteponiendo otro concepto, que es la masa atómica, y que con base a esta masa es como empieza a observarse mejor la periodicidad de los elementos. Esto pues fue mucho más aceptado por la comunidad científica que las anteriores clasificaciones que habían hecho otros científicos. Y bueno, él en su primer tabla pues puso 63 elementos que, que eran los que ya se habían descubierto en esa época. Esta clasificación de Mendeleev no solamente fue la más aceptada por mostrar la periodicidad que existía en las propiedades a partir del peso atómico de los elementos, sino que Mendeleev fue un poco más allá. Él se dio cuenta de que existían, de que si los acomodaba según sus observaciones y según las propiedades que se iban repitiendo, él notaba que podían quedar entre comillas, espacios o huecos en la tabla periódica que podían rellenarse con algún otro elemento. Entonces él dijo, ok, existen 63 elementos, pero, pero hemos estado a lo largo de los últimos siglos, pues descubriendo que hay más y no sabemos hasta dónde vamos a llegar, no sabemos en total cuántos elementos existen.
Entonces él se dio cuenta que no solamente era acomodar esos 63 en una tablita y ver qué relación tenían, sino que podían existir, sino que podían existir elementos que completaran esos espacios o pudieran ampliar un poco más la secuencia. Entonces él en su diseño los empieza a agrupar a los elementos, entre comillas, por familia, pero deja huecos. Él se da cuenta que, y se convence también, pues de que en algún día en el futuro esos huecos van a rellenarse con los descubrimientos que vengan. Y bueno, él no estaba equivocado, digo, ahorita en la actualidad son más de 110, tengo 118 creo, en total elementos descubiertos, y de hecho él atinó muchas de sus predicciones, o sea, el hecho de acomodarlos y dejar espacios, eh, más o menos él podía prever, ok, aquí hay un hueco y aquí falta un elemento que va a tener una masa atómica aproximada de tanto, por lo tanto su radio atómico va a estar entre este rango, va a ser un sólido porque está está en el espacio donde van los metales, etcétera. Entonces se da cuenta de varias cosas y puede predecir qué elementos, o al menos las propiedades de los elementos que se van a descubrir. De todos los que predijo, pues al menos al siglo que le siguió, se descubrieron cuatro elementos donde pues él prácticamente latinó, latinó a todos, ¿no? Ya, ahora sí que, pues él predijo cosas sin ser un charlatán, sino con evidencia y método científico. Y bueno, obviamente, pues para los avances en la ciencia y el cómo estaba la ciencia en esa época, pues sí existieron ciertas anomalías que afectaron su clasificación final, pero al final de cuentas fue un progreso impresionante y por eso a Mendeleev pues se le considera el padre de la tabla periódica. Aquí tenemos la tabla periódica. Bueno, esta presentación pues se va a subir. Voy a copiarles un link nada más para que lo tengan. Que es una, bueno, la encontré en internet, es una tabla periódica virtual donde pueden acomodar y ver la tabla con base en muchas de sus propiedades y ver una pequeña reseña de cada uno de los elementos. Este, y bueno, les paso el link nada más para que lo tengan. ¿Hay alguna duda o comentario hasta ahorita? Ninguno. Nada. Bueno, sí, una pregunta. ¿Con qué pesaron el átomo? Creo que es una buena pregunta y la verdad desconozco. La verdad ese dato sí no lo tengo. Pero bueno, lo podemos investigar y por ahí lo que encontremos pues lo podemos compartir en el grupo. ¿Alguna más?
Pues, me gustaría añadirle un comentario a ella, no sé si fuera. Sí, claro, adelante. Pues no sé si en ese momento ya haya habido conocimiento de los moldes como hay ahora, pero pues como lo del experimento de Demócrito de estar partiendo un pan hasta llegar a algo que ya no se puede dividir, yo me imagino que cuando llegaron a una sustancia pura como el oro, por ejemplo, pesaron, no sé, 100 gramos y dijeron, pues, no sé, hay que dividirlo entre cuántos son y así obtenemos cuánto pesa uno solo. Yo creo, ¿verdad? Pero pues, si todavía no se sabía la mesa, es probable que no haya sido así. No, de hecho tiene relación, porque al final de cuentas, para esa época lo que sí existía o lo que sí se tenía conocimiento era el número de Avogadro, que como sabemos, pues nos dice cuántas unidades, por así decirlo, tiene un mol. Entonces, digo, si había como esa unidad o no, que también después se metió el concepto de unidad de masa atómica para medir las masas, pero bueno, ahora sí que el punto de la compañera en el que preguntaba el cómo fue el peso del átomo, ese sí, sí, bueno, tan interesante saberlo, ese sí lo desconocemos, pero digo, o sea, conceptos y nociones sí existían, digo, estás también tú en lo correcto en eso, el concepto de mol, el concepto del número de Avogadro, el concepto de peso atómico, pues sí se empezaban ya a manejar. Bueno, no solo se empezaban, sino ya eran parte de la terminología cotidiana en cuanto a química. ¿Algún otro comentario que tengan? Oye, disculpa, ¿para qué es el link? Es que tuve que ir un momento, tuve que salir un poquito y no alcancé a Es escuchar un para link nada qué. más que ok. Sí, no se preocupe. Es un link que les compartí. Nada más es una tabla periódica que encontré en internet que les puede servir de referencia a lo mejor cuando hagan alguna actividad y no tengan a la mano la tabla física. Es un link que me gustó porque puedes visualizar la tabla de diferentes formas acorde a sus propiedades y aparte puedes encontrar una pequeña reseña y una información muy detallada sobre cada uno de los elementos. Entonces, pues es ahí para que la tengan. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguna más? Bueno, entonces vamos a seguir. Ya vimos que pues ese modelo de Mendeleev es el que ahorita, pues sí, o sea, con ciertos ajustes, ciertas a lo mejor correcciones, pero es el modelo que nosotros prácticamente usamos en la actualidad. Entonces, nada más aquí como brevario cultural, pues eh, explicamos un poco qué es lo que muestra la tabla periódica como información. Nosotros ya sabemos que pues los elementos tienen un nombre, ¿no? Por lo general el nombre viene de alguna otra palabra de donde fue encontrada, por ejemplo, vienen de algunas eh, este, significados que vienen de otros idiomas, por ejemplo, del latín. Pero bueno, para poder simplificar todo, pues a cada elemento que se descubría se le fue dando un código o un símbolo compuesto por una o dos letras. Ya después, en los últimos elementos descubiertos, algunos tienen hasta tres. Y bueno, para poder clasificar y observar y que sea no solamente meramente estructurar la tabla, sino que nos dé un poco de información, pues siempre vamos a ver en la tabla periódica, encima del nombre del elemento, vamos a ver el número atómico, que es un número cerrado. Vamos a ver su masa atómica, que por lo general es un número decimal. Y bueno, podemos encontrar otra información de interés, como el año de descubrimiento, los puntos de fusión y de ebullición, números de valencia, radios iónicos, su estructura, etcétera. Pero al menos esta es la información, este, pues, como de cajón que lleva la tabla. Y bueno, aquí nada más también como otro dato curioso, eh, hay un elemento que pues su nombre se lo debe precisamente al padre de la tabla periódica, que es el Mendelevio, perdón.
Este elemento, pues es un elemento que solamente se ha reproducido en laboratorio, en un acelerador de partículas. No es un elemento que se encuentre en la naturaleza, es radioactivo y bueno, se descubrió en 1955. Y ya por último, igual estos links los van a tener. También algo como curioso sobre la tabla periódica es la canción de Element de Tom Lehrer. No sé si la han escuchado. Es esta como cancioncita donde él canta en inglés los elementos, toda la tabla periódica, la va rimando. Es una canción pues chistosa, que no sé por qué este señor que escribía por lo general balada romántica escribió esta canción. Y bueno, igual por mera curiosidad, si alguien ha visto las series de Breaking Bad, recordará, no sé por qué todos los ingenieros químicos tenemos como un gusto por Breaking Bad, recordarán al personaje de Gale, este laboratorista medio freaky que le ayudaba a Gustavo. Hay una escena en el spin-off de Better Call Saul donde también él está en el laboratorio tarareando y cantando la canción de los elementos. Entonces, nada más para una chancilla que tengan, busquen la canción, son canciones muy curiosas y que de hecho han sido utilizadas para aprenderse todos los elementos de la tabla periódica en inglés. Digo, a ver si luego alguien se anima a traducirla y nos la canta, así de rápido como es la canción, y, y pues que les sirva también para aprendérselas luego en inglés y en español. Bueno, vamos a entrar a otro tema. Este es el tema 4.2, que son las propiedades periódicas de los elementos químicos. Ya mencionábamos que las propiedades se van repitiendo, ¿no? En la tabla, siguiendo pues cierto patrón, cierta secuencia. De hecho, la tabla pues actual, la tabla vigente, tiene una clasificación, o bueno, están ordenadas de forma que las propiedades pues que se repiten, por así decirlo, pues son fácil de ubicar. Por ejemplo, vamos a primero ubicar en la tabla lo que son los periodos, que es este ordenamiento horizontal, que son pues una fila. Y bueno, ¿qué es lo que significa un periodo? Cada uno de los elementos que están aquí, por ejemplo, subrayados, bueno, encerrados, presentan propiedades diferentes, pero sin embargo, su nivel de estructura atómica es el mismo. Este es el nivel 1. No sé si tengo el cursor. Aquí, listo. Ese es el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Eso se refiere a los niveles energéticos que tiene el átomo. Recordarán que pues, los electrones en un átomo están situados en diferentes niveles. Entonces, el periodo nos va a decir en qué nivel se ubica el último de los átomos, perdón, el último de los electrones en el átomo. En total vamos a encontrar que la tabla periódica pues tiene 7 periodos. Y luego están los grupos. Los grupos son las columnas. Y bueno, aquí son, por ejemplo, si podemos ver este grupo que es el segundo, de izquierda a derecha, donde tenemos el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, nosotros vamos a ver que pues hay un elemento para el nivel 2, un elemento para el nivel 3, un elemento para el nivel 4, y así nos vamos hasta el nivel 7, pero que aunque tengan diferentes niveles energéticos, las familias sí tienen propiedades similares. Y bueno, también estas familias pues las vamos a separar, por así decirlo. Vamos a tener los grupos A y los grupos B. Los grupos A son los de las orillas, son que estoy encerrando, y el de la otra orilla, a partir de la columna del boro hasta la última de los gases nobles, tenemos lo que es el grupo A. Y se le llama a estos elementos que conforman este grupo se les conoce como elementos representativos, ya que sus propiedades pues tienen como una similitud muy muy marcada. Y bueno, son esos de los extremos. Y tenemos por otro lado los del grupo B, que son todos los del medio, que también son conocidos como elementos de transición. Se llaman de transición porque están en la parte interna
intermedia, pero aquí sí va a haber un poco más de variación de las propiedades periódicas acorde a la posición en la que se encuentran en la tabla. También recordemos que pues existe en estos grupos, que son los lantánidos y los actínidos, este grupo por aquí perdido, que si recuerdan se encuentra aquí, como que este cuadrito, esta casilla abarca todos estos, eh, también se les conocen como tierras raras, y bueno, también se consideran como elementos de transición. Perdón, me voy a brincar un poquito esta diapositiva, simplemente para que vean un poco también cómo se separan en diferentes bloques. Mencionamos que este es un bloque, o bueno, un grupo A, y este también, pero los vamos a también identificar como bloque S y bloque P. P es de la orilla derecha, bloque D, los elementos de transición, y las tierras raras como bloques F. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con los bloques S, P, D y F. Nada más para regresar aquí un poco a estas formulitas, que bueno, simplemente para tenerlas en mente. El número de grupo, ustedes ven que pues sigue una secuencia, ¿no? Primero en números romanos junto con la letra A o B, igual cuando vean la tabla ampliada lo notará mejor, y pueden seguir una línea consecutiva del 1 al 18, según el total de las columnas. Existen estas formulitas para identificar qué número de grupo tienen los elementos en cuestión de los electrones en los orbitales. Para los elementos del grupo A, vamos a identificar que su número de grupo es la suma de los números de electrones en los orbitales S más los electrones en los orbitales P. Y para el grupo B, son el número de electrones en orbitales S más el número de orbitales en el bloque D. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con esto esto de los bloques? Para entender un poco mejor, vamos a tratar el concepto de los electrones de valencia, que ahí no sé si ya hayan escuchado de los electrones de valencia en algún curso anterior de química o si hayan indagado un poco. ¿Alguien me puede decir qué son los electrones de valencia o qué es lo que recuerdan, lo que han leído en alguna ocasión? Los elementos que se encuentran, bueno, los electrones que se encuentran en la última capa, ¿no? Ajá, así es. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera añadir algo más? Son los que se ceden, bueno, son los que se ganan o se pierden, ¿Los que qué, perdón? los que se ganan o se pierden. Ajá, así es. Los electrones de valencia se encuentran en la última capa electrónica. Aquí, por ejemplo, pues vemos un diagramita un poco simplón de lo que es un átomo. Podemos ver el núcleo, que tiene sus protones y sus neutrones, y recordemos que los electrones están pues distribuidos a lo largo de orbitales que se encuentran pues cada vez más alejados de lo que es el centro del átomo. Entonces, un electrón de valencia va, eh, nos vamos a referir a los electrones que se encuentran en la capa más externa, la última capa. Recordemos que entre más alejada sea la capa del centro, pues esa capa va a ser más inestable. Entonces esa capa es la que va a buscar de cierta forma participar en las reacciones químicas y es la que cediendo electrones o aceptando electrones, pues va a formar los compuestos. Aquí tenemos el ejemplo de un átomo del carbono. El número atómico del átomo de carbono es de 6. Entonces, pues ubicamos que tiene 6 protones, tiene 6 neutrones, su masa atómica es de 12, que es la suma. Y como es un átomo neutro, no tiene ni carga negativa ni carga positiva, va a tener 6 electrones.
Ahorita vamos a ver cómo se empiezan a clasificar a lo largo de los orbitales los electrones. Su primer orbital tiene 2 y los otros 4 que le faltan para los 6, pues están en el último orbital. Por lo tanto, su valencia va a ser de 4. Regresando un poco a esto para tener presentes las letras S, P, D y F. Con S, P, D y F nos referimos a subniveles de energía. Los orbitales tienen aparte pues suborbitales o subniveles que vamos a identificar con estas letras S, P, D y F, y entonces vamos a tener una noción ya un poco más certera de cómo están posicionados esos electrones de valencia. Para esto, pues vamos a revisar también de forma un poco breve lo que es el principio de construcción de Aufbau, y que es a lo que se refiere a la configuración electrónica. Nosotros aquí tenemos 7 niveles que vamos a identificar con la letra N. Nivel 1, nivel 2, hasta el nivel 7. El nivel 1 va a tener un orbital S. El nivel 2 va a tener 2 subniveles. Vamos a tener un orbital S y un orbital P. El número 3 ya tiene 3 subniveles, que va a ser S, P y D. El orbital 4 es el primero en completar sus 4 subniveles, S, P, D y F. Entonces, vamos, otra vez ley de periodicidad, pues vamos a ver cómo sigue una secuencia, ¿no? 2, 6, 10, 14, y otra vez vamos a bajar 14, 10, 6. ¿A qué nos referimos con estos numeritos que cruzan el nivel el nivel energético con su suborbital? Pues nos referimos a los electrones que es capaz de aceptar esa capa. Entonces, por ejemplo, un orbital D en un nivel 5 va a admitir hasta 10 electrones. Un orbital P en el nivel 7 va a admitir 6 electrones. Ahora, para poder seguir la secuencia de cómo se van rellenando esos electrones, pues tenemos aquí esta estructura, que parece como un cono, como un arbolito, donde vamos a ir siguiendo las flechas para llenar, ¿no? Entonces vamos a tener que primero cuando queremos ver cómo está distribuida esta cantidad de electrones en la configuración electrónica de un elemento, pues primero vamos a considerar que primero se llenan las capas de adentro hacia afuera. Entonces vamos a ver que primero se llena el nivel 1S y que tiene 2 electrones. Esto lo ponemos como un superíndice en la parte pues de arriba. Después se llena el orbital 2S con sus 2 electrones. Seguimos la secuencia, se va a llenar un orbital 2P con 6 electrones, después un orbital 3S con 2 electrones, otra vez nos vamos al orbital P, esta vez es el nivel 3, 3P, 6 electrones, y aquí ya nos vamos a brincar a un nuevo nivel de energía. Nos vamos al orbital interno, que es el S, 4S, igual, solamente como es S, solamente acepta 2 electrones, y aquí ya nos empezamos a brincar a otro tipo de orbital, que es el D, 3D. Este va a aceptar 10 electrones. Y así vamos siguiendo la secuencia, ¿no? Hasta llegar al último de los orbitales. Si nosotros acomodamos esta secuencia de forma escrita, pues nos quedaría algo así. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, etcétera, etcétera. No sé si esto quedó claro, digo, lo estoy explicando de forma un poco breve. Este tema se verá de todas formas con un poco ya más de claridad pues en su tema particular. Esto solamente lo estoy explicando para entender un poco esto de las propiedades periódicas y que ustedes vean cómo desde la configuración, cómo desde el acomodo de los electrones a lo largo de los orbitales, pues se nota esta periodicidad. No sé si tengan alguna duda. Sí, ¿qué significan las letras SPDF? Gracias. SPDF son letras que se le dieron simplemente por
por la forma del orbital. No puse, como este tema se va a abordar un poco más adelante, no puse la geometría de los orbitales. Cada uno de los orbitales tiene una forma diferente. El orbital S, por ejemplo, es como un relojcito de arena sobre el eje X. Luego viene otro que son orbitales que están, si lo vemos como un plano cartesiano tridimensional, otros están acostados sobre el eje Z y así. Entonces, estas letras de S, P, D y F atienden a esa geometría. Nada más es simplemente una letra para identificar cada tipo de orbital. Gracias. No sé si hay alguna otra duda. ¿Ya habían visto esto de la configuración electrónica en algún curso anterior de química? No, ¿Alguien? Sí, yo Sí, sí. yo sí en Sí, la yo sí. secundaria. Ujú. Sí, digamos que es como un concepto, pues eh, pues que se ve como quien dice en un curso de química 1 y que, como les digo, es para entenderla un poco más de forma, no solamente platicada, sino ya un poco más matemática, un poco más práctica, a lo que nos referimos con la periodicidad, que va muy de la mano de cómo están organizados los electrones a lo largo del átomo. Pero bueno, cualquier duda que tengan, pues con toda confianza me la pueden saber. Igual ustedes, por ejemplo, pueden hacer ejercicios por su cuenta. Ahorita vamos a revisar un ejemplo. Tenemos un elemento eh, con un número atómico de 8 y queremos saber en qué lugar de la tabla periódica estará ubicado. Este es como un ejercicio básico para entender a qué nos referimos o bueno, para qué nos sirve la configuración electrónica. Entonces lo hacemos rápidamente, no es complicado. Tenemos un elemento con número atómico 8. Este número atómico es el que nos va a decir cuántos electrones tenemos que llenar en nuestra configuración electrónica. Voy a regresar a la diapositiva, nada más para verla. Seguimos la línea, seguimos el caminito que tenemos aquí trazado. Se empiezan a rellenar siempre de abajo, de adentro hacia afuera. Entonces primero se llena el orbital 1s con su subíndice 2, 1s2. Hasta aquí tenemos 2 electrones. Vamos siguiendo el caminito, llegamos al orbital 2s2, tenemos 2 electrones, recuerden que los electrones son el número de arriba, entonces ya tenemos 4, nos queda por llenar 4, y luego tenemos el orbital 2p, 2p6. Aquí solamente vamos a utilizar 4 electrones. Este orbital puede aceptar hasta 6, pero para completar los 8, pues solamente nos faltan 4. Que de hecho aquí, perdón, cometí un error, aquí puse 6, pero aquí debería ser 4. Pero sí queda la configuración 1s2, 2s2, y aquí antes de subírselas lo voy a corregir, pero es 2p4. Y bueno, este último dato, este último nivel de energía que se llena es el que nos va a dar alguna otra información adicional. Los últimos electrones de este número pues, se encuentran en el orbital P, ¿no? Por lo tanto, va a ser un... Perdón. Bueno, aquí también aquí me equivoqué. Pertenece al bloque S. No, perdón, aquí se encuentra en el orbital P, entonces pertenece a este bloque. Es un grupo A. Recordemos que los grupos A son S y P. Su nivel de energía, el más alto, siempre va a ser el número que está a la izquierda de la letra. En este caso, el número más alto es el 2, corresponde al periodo 2. El periodo del hidrógeno es el 1, el periodo del litio es el 2 y posee 6
electrones de valencia en su capa más externa, que es el grupo que correspondería al grupo 6. Entonces va a ser el grupo 6A. Entonces, con base a esto, nosotros podemos ubicar a qué elemento nos referimos. Y va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sería el oxígeno. No sé si tengan algún, bueno, fuera de este errorcito que cometí, no sé si tengan alguna duda. Digo, es algo como muy simple, que simplemente para poder ubicar la posición de un átomo en cuestión de su número atómico. ¿No influye que la valencia del oxígeno sea 2 menos y que por eso su configuración electrónica, por eso sea de 10 electrones, por decirlo de una manera? ¿O no influye nada? ¿Cómo, perdón? Como que no escuché. Que si no influye que la configuración electrónica o la valencia del oxígeno sea 2 menos y que por eso se tengan 10 electrones, o no influye nada. Ajá. Ahí, por ejemplo, la valencia, el 2 menos se va a referir a cuántos le hacen falta para completar su orbital. En este caso, bueno, yo aquí cometí el error de poner 6, pero es un 4. Ahí sí, discúlpeme por favor. Es 2p4. Entonces, ¿qué sería más fácil para completar su orbital? ¿Que el oxígeno pierda 4 electrones o que gane 2? En este caso, pues es que gane los 2 electrones que le hacen falta. Entonces, por eso es que la valencia, al momento de nosotros utilizarla para completar elementos químicos o reacciones químicos, la valencia del oxígeno es de -2, su, su orbital. Pero como tal, los electrones que tienen su última capa corresponderían al número que está aquí encima. Gracias. Bien, hacemos un ejercicio similar donde tenemos un Z igual a 20. Aquí tenemos su configuración electrónica, es 1s2 igual. Aquí ya lo tengo resumido, ustedes lo pueden comprobar siguiendo el caminito del diagrama que vimos atrás. Es 1s2, 2s2, 2p2, 2p6, perdón, 3s2, 3p6 y luego sigue el 4s2. Aquí sí completamos este, eh, el último de los orbitales con 2 electrones. Y bueno, con esta información que nos da el último orbital, pues encontramos que corresponde a un elemento del bloque S, ¿no? O sea, que es del grupo A. Su nivel más alto de energía, llegamos hasta el 4. Ese es el nivel, no se refiere al último nivel, sino al nivel más alto. Aquí coincidió, el número más alto es el 4, que es el periodo 4. 1, 2, 3, 4. Entonces nuestro elemento va a estar en esta línea. Posee 2 electrones de valencia. Aquí nos dice S2. Entonces va a ser el grupo 2, ¿no? Como si fueran coordenadas, como si fuera el juego de batalla naval, por así decirlo. Encontramos la coordenada y vamos a encontrar que el número atómico, que el elemento con el número atómico del Z20 es el calcio y que, bueno, está posicionado en la coordenada que nos da la configuración electrónica. No sé si tengan alguna duda con este ejercicio, que digo, es como muy simple, pero nos puede dar información pues relevante sobre la posición. Bueno, oye, yo tengo una duda, pero no es de este ejercicio. Sí, está bien. Adelante. Es que, por ejemplo, me quedé pensando en el Eli, Ajá. como que la posición, bueno, ya ves que tiene como la palabra P.
o sea, Ajá, en la parte de los P, pero por ejemplo su configuración no sería 2S2. ajá, sí. De hecho, bueno, aquí si te fijas, no está como la P no junta al helio. Entonces el helio sería como el único elemento de este lado, del lado derecho de la tabla, que sería de configuración S, porque sería 1S2, 2S, no, perdón, más bien sería nada más, el hidrógeno, por ejemplo, que es el primer elemento, es 1S1, y este sería 1S2, ¿no? Este está del lado derecho, el helio, pero no corresponde al grupo, al bloque P. Eso sería como una excepción. No sé si pudiera Ok, responder bien tu pregunta. gracias. Ujú. Sí, Luego ya, por ejemplo, tenemos el litio, que es el número atómico 3. Ahí ya sería el que sigue, 1S1, 1S2. Ahí ya están cubiertos los dos y nos faltaría uno, 2S1, para completar los tres. entonces por ejemplo el helio ya sería también parte de los del orbital S. Ajá, sí, el helio está posicionado aquí, pero digamos que es la excepción. Como es un gas, se coloca hasta la derecha. Toda esta última columna, recordemos que son los gases nobles. Son gases que tienen sus orbitales completos. Por eso el helio ya está completo, 1S2 y hasta ahí se queda. Entonces los gases nobles en estado natural pues son muy difíciles de reaccionar porque ya tienen su orbital completo. Ya ni quieren ni necesitan aceptar ni ceder electrones. Son muy complicados de reaccionar. Por eso el helio se coloca hasta el final porque es considerado un gas noble. Ok, gracias. Pero dices bien, corresponde al bloque S. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Ajá, Este, en el otro anterior que eran 8, entonces tenía valencia, sí, de 6 que equivale a 4. ajá. ¿Se pueden como reducir? ¿Sí se pueden reducir? Reducir las valencias, o sea, el número de electrones en la última capa. Ajá, para que te dé la valencia de Ujú, menos sí, 8, por ejemplo, ahí que era 2 y 2 y era un 6, pero ahí era un 4. ¿Sí se ajá. puede reducir? Ah, ahí. Sí, porque al final de cuentas, eh, ese es bueno, aquí es en el que cometí el error. El 6 es el número con el que se completa el octeto, perdón, no, Ajá. se completa el orbital. Pero si tú no tienes cargas negativa ni positiva en cuanto a electrones, no necesariamente tiene que completarse. O sea, un átomo en su estado natural no siempre tiene que completar su último orbital. Por eso queda el 4 y queda dos espacios disponibles para poder ser ocupados en ese orbital, que es cuando ya se empiezan a dar los enlaces químicos. Entonces, ese número que te falta para llegar a 6, pues era lo que comentaba tu compañero anteriormente, de una valencia de -2, porque requieres de 2 electrones más para completar ese último orbital.